Sean bienvenidos todos a su nuevo podcast, el podcast de Mi Doctor Financiero. Hoy en el primer episodio tenemos un tema importantísimo y creo que es de gran valor para todos aquellos que quieren empezar a invertir. Yo sé que hay muchas dudas sobre dónde invertir el dinero, cómo hacerlo, en base a qué instrumentos de inversión lo podemos llegar a hacer, qué mercados existen. Y hoy tenemos uno de los mercados más conocidos, pero a su vez tan desconocidos por la gente, porque muchas veces no entendemos en qué estamos invirtiendo. El día de hoy tenemos el mercado de capitales y la bolsa de valores. Yo creo que todos han escuchado alguna vez sobre la bolsa de valores, han visto películas como El Lobo de Wall Street y muchas cosas así. Y pues bueno, hoy les traigo el primer invitado del podcast y estamos muy agradecidos de que esté aquí con nosotros, Fissam Zavala. Él es actuario, egresado de la Autónoma de Nuevo León, gerente de riesgo de mercado en Invercap Afore y a su vez ex profesor de estadística en la Autónoma de Nuevo León. Mucho gusto, ¿cómo estás, Fissam? Bienvenido a tu espacio. Hola Eric, pues muchas gracias por invitarme, la verdad estoy bastante honrado por esta invitación, este primer capítulo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la audiencia que nos está escuchando, espero que les guste mucho el capítulo del día de hoy y que podamos pues desmembrar, abrir un poco esta caja de Pandora, por así verlo. Claro. Y poder como perderle un poco el miedo a lo que es el mundo de las inversiones. Realmente es un mundo fácil una vez que te adentres en él y que le entiendes. Entonces, pues tratemos de hablarlo de una manera fácil, de una manera entendible. Y bueno, pues estamos aquí para justamente hablar de eso. No, pues muchísimas gracias. Una pregunta, yo creo que esto es súper importante antes de empezar porque es una duda que sale siempre a flote y muchos se confunden, Fissam, sobre qué es ahorrar y qué es invertir. Muchas veces piensan que al momento de ahorrar ahí bajo el colchón o en una tanda ahí con la vecina, piensan que estamos invirtiendo, pero no es así. No sé si nos puedas explicar un poco sobre el ahorro, la inversión, qué es cada una de las dos cosas y para poder adentrarnos poco a poco a esta plática. Sí, de hecho justamente dijiste algo muy interesante, que es el tema de las tandas, ¿sí? Y creo que el tema de la confianza en el mercado financiero es un tema muy relevante, tanto así que la gente le tiene miedo a los préstamos bancarios o al ahorro bancario, pero una tanda es como la onda, es lo mejor que pueden hacer para poder tener dinero para sus proyectos. Pero al final del día es lo mismo. Por ejemplo, en una tanda tú tienes, pon tú, 10 números. Si tuvieras el último número de la tanda, básicamente es como si tú estuvieras ahorrando hacia un plazo, no sé, 10 semanas, 10 meses, dependiendo del plazo de la tanda. Pero si tuvieras el primer número de la tanda, es exactamente lo mismo que pedir un crédito bancario. Claro. Claro, con interés cero, porque estás pagando cero intereses. Ahí te beneficia. De hecho, normalmente por valor presente, si queremos meter ese término, te conviene más tener el dinero hoy, o sea, el primer número de la tanda, que el último, porque como hay interés cero de por medio, entonces... Sí, te conviene tenerlo al principio, ajá, te conviene ¿no? el interés cero, tú no pagarlo, así tú ahorras, pues te convendría más ahorrarlo con un banco que te va a generar un interés tal vez pequeño, pero más que el 0%. Claro. Entonces, justamente de ahí podemos como analizar es lo mismo, pero como estamos lejos del mercado financiero y le perdemos el miedo, pues avanzamos. Otro ejemplo así muy particular de este miedo al sector financiero que he observado de repente es las tarjetas saldazo, Sí, las del de Oxxo, ¿verdad? Sí, este proyecto de Banamex fue un gran proyecto, creo yo, porque he visto personas que tienen su tarjeta saldazo, que es de Banamex realmente, pero en sociedad con FEMSA Oxxo, la gente pues le pierde el miedo porque está más familiarizado con lo que es un Oxxo, con lo que es ir a hacer ahí transferencias, depósitos, lo que sea, a Banamex, a Banorte, a Santander. Son nombres como que con mucha carga emocional negativa. Uy, claro, no, pues el sector bancario es fuertísimo. Es malo, sí. Es malo, ¿no? Y al menos, bueno, yo crecí con una... Es lo que entendemos por el Sí, sector bancario. yo crecí con una idea de pedir prestado es malo. O sea, tuve mi primera tarjeta de crédito hasta los 23 años. Y no me dejarás mentir. ¿Eres actuario? Sí. ¿Ves temas de economía a montón? Y nunca te enseñaron a cómo usar una tarjeta de crédito en la escuela. Jamás. Imagínate, entonces. Sí, o sea, si mi carrera de actuaría, carrera financiera, no te lo enseñan, pues otras carreras probablemente menos. Y me pasó, de hecho, mi primera tarjeta claramente fue una departamental, que es recomendación. Saquen tarjetas de crédito, la que sea, para poder generar el historial, para poder
tener acceso a tarjetas de crédito, que es una muy buena ayuda. Fue departamental. Obviamente lo primero que hice fue, me dieron 12,000 gratis a gastar. Claro. Sí, o sea. Dinero extra, ¿no? Dinero Uno piensa gratis que y es después dinero. llega el corte y dices, caray, lo tengo que pagar. Entonces como que vas aprendiendo un poco de cómo manejar esos temas. Entonces, ya ahorita, bueno, ya a la fecha ya tengo mis tarjetas de crédito organizadas. Claro. Y de hecho me gusta, no quiero hablar mucho del tema de crédito, pero me gusta como verlo como el ciclo de la vida, en el cual naces, creces, tienes tarjeta departamental, probablemente un crédito de Telcel o un crédito de celular, después una tarjeta de crédito bancaria, es el siguiente paso, después un crédito de automóvil probablemente, para poder acceder con Al tu crédito historial inmobiliario. exacto, Claro. hipotecario. Entonces, que es como el objetivo final, que es un crédito ya a largo plazo, que podríamos hablar un poquito de ello más adelante, del tema este hipotecario y de cómo también, cómo pagar una amortización, un plan de amortización a largo plazo, como el aportar a capital, tanto en eso como en cualquier préstamo, ya sea de automóvil o en general un préstamo bancario sin objetivo propio. Aportar a capital siempre es bastante útil. Entonces, bueno, igual eso dejémoslo más para Sí, adelante. sí, claro. Pero bueno, me gusta como verlo en ese orden En de ese crecimiento. orden. Y mueres, ¿no? Ya al Ajá, y final mueres y la casa no la pagaste nunca. Sí, se la dejas a tus hijos Ajá. y todos Y endeudados, todos toda la endeudados familia. porque era 40 años, resulta. Y como solo pagabas abajo del capital, Claro, pues, no, pues sí. No, siempre, pues sí. estuvo pésimo, ¿no? Pero bueno, regresando un poco, entonces, ya creo que entendemos un poco el tema del ahorro. Pero ahora, ¿qué es una inversión? Yo te voy a dar una definición que yo tengo muy presente porque el maestro ahí, Reinaldo, un saludo, después esperemos tenerlo aquí en el podcast, nos dijo, si tú no te aprendes esta definición tal cual viene en el libro, tú tienes mal la respuesta en el examen. Entonces, ahí te va mi definición de inversión. Una inversión es cualquier activo capaz de colocarse con la expectativa de que va a generar ingresos o aumentará su valor. Traído así como va a ver, y pues que acabas de decir, ¿no? Pues prácticamente una inversión es cualquier cosita que pues uno mete el dinero con la expectativa de que pues de que nos puede generar más dinero. O sea, por ejemplo, tú compras una casa y la rentas, ¿no? Nos está generando un flujo de dinero. Y la otra, por otro lado, es que aumente su valor, ¿no? Si tú compras esta casa hoy, pues en un tiempo futuro la espero vender más cara, ¿no? Esa es como la inversión, o sea, esperas que o te genere ingresos o que aumente su valor. Pero una vez teniendo, pues claro que es una inversión y que es el ahorro, pues, ¿qué es mejor, no? O sea, ¿qué es lo que debemos como, por así decirlo, decir, o sea, por así decirlo, ¿por qué ahorraría y por qué invertiría? Y una vez que definamos eso, ahora sí, ¿qué es el mercado de capitales y por qué invertir en el mercado de Ok, capitales? muy bien. Sí, de hecho, de ese tema, ¿qué es mejor, ahorrar e invertir? Bueno, definitivamente ahorrar debajo de la cama, o sea, meter tu dinero en efectivo siempre y cada quincena sacarlo de la tarjeta, meterlo ahí al colchón, no es una buena idea. ¿Por qué? Porque tu dinero se devalúa cada año, o bueno, cada periodo No, constante, cada cada día. día. Sí, Cada sí. día. En épocas de alta inflación, donde tenemos a veces, bueno, no ahorita probablemente, sí hay una inflación alta, pero tal vez no como en el 94, 95. Pero la inflación se come tu dinero, se come tu poder adquisitivo. Entonces, definitivamente se vale ahorrar, pero el ahorro inversión, vaya. Porque realmente invertir podemos separarlo en dos formas. Invertir en un activo libre de riesgo se podría considerar inclusive ahorro. Porque si invertimos tal vez en CETES o en M-bonos o en UDIbonos, no es invertir realmente. Sí, que realmente estos son, para los que no estén Sí. familiarizados, los CETES, los UDIbonos, los M-bonos, es deuda gubernamental, ¿sale? Nosotros le prestamos dinero al gobierno y ellos se comprometen a darnos este dinero, más aparte un pequeño interés o una pequeña ganancia, ¿no? O como bien es conocido en el mercado de deuda, un premio, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, perdón por no aclararlo, justamente Sí, que sí, quería claro. aclararlo porque sí, M-bonos, UDIbonos, CETES son, como tú dijiste bien, instrumentos de deuda emitidos por el gobierno. Entonces, ¿por qué decimos que son muy seguros? Porque bueno, si el gobierno quiebra, o sea, si el gobierno es incapaz de pagarte, ¿quién en este país es capaz de pagarte entonces? Claro. Entonces, decimos que justamente la tasa que te paga el gobierno es una tasa libre de riesgo porque no hay riesgo en esa inversión. ¿Por qué sí hay riesgo en otro tipo de préstamos? ¿Qué tal si de repente una empresa como Bimbo decide igual emitir deuda? Y dice, ¿sabes qué? Yo también voy a emitir deuda y voy a pagar tal tasa. Bimbo,
a fuerza debe pagar más que el gobierno mexicano. Porque Es más riesgoso. implícitamente es más riesgoso porque Bimbo sí puede quebrar. Bimbo, una serie de malas decisiones, quiebra y estás en un problema porque tú les prestaste dinero a ellos. Claro, y que quiero que quede bien claro que el gobierno incluso también puede quebrar. Lo hemos visto con Argentina, Zimbabue, obviamente Venezuela. Todos saben eso. Entonces, sí puede quebrar, pero dicen que es libre de riesgo porque pues es muy complicado. O sea, puede quebrar cuando entre en guerra, cuando entre una pues guerrilla interna en el país o Sí. tiene que pasar algo catastrófico en el país para que no te paguen esa inversión. Exacto. Pero retomando un poco sobre el ahorro y la inversión ya para entrar al mercado de capitales, ¿tú qué crees que, imagínate, tú estás sentado atrás de este micrófono y dices, oye, pues entonces sigo sin darme cuenta por qué es malo ahorrar? Ya bien lo dijiste y lo explicaste, que es o sea, que la inflación está matando el dinero que ahorras. ¿Por qué? Porque pierdes el valor respecto al tiempo. Acuérdense que la inflación pues es el alza de los precios generalizado en un país. Entonces, pues hoy lo vemos, ¿no? Con el limón. Pues hace el año pasado el kilo de limón, ¿en cuánto estaba? En 30 pesos, 40 Sí. pesos, algo así. Hoy está por 80. O sea, lo hemos visto con el limón, lo hemos visto con otros activos. Ahora con la guerra de Rusia, pues vemos cómo está aumentando el valor del gas, del petróleo, de los productos como el maíz, porque ellos son productores altamente fuertes en la economía mundial. Pero entonces, ¿qué es lo que define o sea, qué es lo que la persona que nos está escuchando diga? ¿Sabes qué? Ya me di cuenta que no debo de ahorrar y debo de invertir. Ok. Sí, digo, tampoco queremos como satanizar el ahorro. Claro que no. Para poder invertir tienes que ahorrar. Definitivamente, digo, tampoco, si bien es malo tener tu dinero guardado debajo del colchón, creo que es peor gastarlo cada semana en la fiesta. Definitivamente. Entonces, tampoco queremos como que estás mal porque estás ahorrando. No, definitivamente no. Entonces, solamente hay que ahorrar de manera inteligente, como dijimos. Exactamente. Un ahorro, como decía, se puede considerar ahorro incluso invertir en el gobierno. ¿Por qué? Porque no estás tomando riesgo, no estás invirtiendo, pero realmente estás ahorrando, pero estás ahorrando en activos libres de riesgo. También puedes invertir, o sea, sí, invertir en activos libres de riesgo se le podría considerar ahorro. Sí, pero porque el premio que te da es muy pequeño. Muy pequeño, pero es como a veces, no siempre, te cubre mínimo lo de la inflación y tu poder adquisitivo va creciendo a la par que tu dinero. Entonces, bueno, por otro lado, invertir. Invertir más allá de lo que te ofrece bonos gubernamentales, que serían una tasa libre de riesgo. Depende obviamente de tu perfil de riesgo, claramente. Obviamente. Depende de tu perfil de riesgo. Puedes invertir meramente en empresas, en ETFs, que tú consideres o que sean muy seguros. Pero hay una regla importantísima en el mundo de las inversiones, que es a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, pues si tú quieres un rendimiento muy alto, debes estar dispuesto a tomar un riesgo muy alto. Que es lo que vemos con las criptomonedas, ¿no? Sí. Que el riesgo es altísimo y que muchas veces el rendimiento pues también es muy altísimo, pero pues ¿a qué costo, no? Exacto, ¿a qué costo? Como dijera, Sí, ¿cómo se llama la hija de Thanos? Lo lograste todo. Gamora. Gamora, sí. O sea, definitivamente hay que tener en cuenta, estamos dispuestos a tomar el riesgo, porque... por poner un ejemplo, el tema de Bitcoin que tú comentabas, puedes ganarlo todo, ganar bastante dinero, o perderlo también. Entonces, algo recomendado es, ese tipo de inversiones puedes realizarlas sí y solo sí, con dinero que puedas perder. Porque si metes ahí el dinero para pagar los estudios de tu hijo, híjole, o sea, igual y ganas, pero igual y le arruinas la vida a tu hijo por andar jugando al riesgo. Sí, claro. Idealmente es meter dinero que tú ocupas en activos menos riesgosos. Y tal vez un dinero extra, casi como una apuesta. Sí, es como ir al casino. Por eso el casino, o sea, si tú juegas a la ruleta, la probabilidad de que te caiga un número pleno, sí. es de 1 sobre 38. O sea, estás hablando que es una probabilidad mínima. Entonces, yo creo que es bien importante ahorita que lo vas mencionando de que, pues bueno, ya hablamos de la tasa libre de riesgo, o sea, las inversiones libres de riesgo. Sí. Y que aquí ahora sí podemos tomar, por así decirlo, bueno, si no invierto en una tasa libre de riesgo porque es muy cercano, muy parecido a ahorrar, pues ¿dónde invierto, no? Que es aquí donde entra todo lo de la bolsa de valores y el mercado de capitales, ¿no? Sí. ¿Qué es el mercado de capitales? Bueno, en el mercado de capitales
básicamente es un mercado, si queremos verlo así como de manera muy normal. Es un mercado en el cual la gente se pone, pues, de acuerdo ¿cómo dice? Sí, Para operar, para hacer transacciones de transacción. compra-venta. ¿Compra-venta de qué? De capital. ¿Capital de quién? De empresas. O bien de ETFs, y hay varios instrumentos que vamos a estar platicando. Este capital, ¿quién lo emite? Como dije, las empresas. ¿Qué empresas? Por ejemplo, en México podemos tener a Cemex, a Bimbo u otra empresa. ¿Por qué Bimbo emitiría capital? Emitiría acciones. ¿Qué es capital, no? Para Sí, empezar, ¿qué es capital o sea, de ¿qué es entrada? capital? Unas ligeras clases aquí de conta, así súper breves, como si algunos ya lo saben. El estado financiero, sí, estado financiero se Sí, llama. pues el estado financiero. El balance, El resultados. balance general. Balance general, exacto, sí, como que no soy experto en ese tema, soy más experto en otros Sí, temas, no, pero no bueno. eres contador, ¿verdad? Ajá, exacto, pero bueno, tenemos los activos del lado izquierdo siempre como del balance general, y del lado derecho tenemos lo que son los pasivos del lado superior y el capital del lado inferior, que siempre son iguales. Entonces, los activos es todo lo que tiene la empresa, los pasivos es todo lo que debe la empresa, y el capital social es como la lana que se le ha metido a la empresa para invertir en ella. Sí, o sea, por ejemplo, si Juanito abre una taquería y él ha metido 15,000 pesos y de esos 15,000 pesos se lo gastó en la parrilla, en el trompo y así, y de esos 15,000 le sobran, no sé, 4,000 pesos, pues su capital actual va a ser de 4,000 pesos. Exacto. O sea, es lo que va a tener, ¿no? Para poder seguir operando. ¿Y por qué siempre cuadra? Bueno, ya antes de pasarme a lo siguiente que estábamos hablando, ¿por qué siempre cuadra activos con pasivo más capital? Porque claramente todo lo que tú vayas a comprar como activo para tu compañía o sale de dos fuentes. O de tú meterle lana al capital O de la o de deuda. pedir prestado. Claro. Entonces, lo que sacas de aquí de lana, tanto lo que tú le pusiste como lo que pediste prestado, iguala a los activos. Sí o sí, tiene que igualarlo. Entonces, parados en el lado derecho justamente de este balance general, tenemos los dos mercados. Mercado de dinero, que es la parte de deuda, y mercado de capitales, que es la parte de abajo, del capital social. Yo como empresa, si yo digo, ¿sabes qué? Yo soy Bimbo y tengo un proyecto que quiero invertirle, ¿sabes? Quiero abrir nuevas sucursales, quiero mejorar mi cadena de producción, tal proyecto. Y digo, ok, quiero más lana, ocupo más lana para poder hacer esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay dos fuentes. Pedir prestado, mercado de dinero, que sería emitir bonos. Sí, o como sea, lo que decíamos. puedes pedir prestado, o sea, si ocupas cierta lana para expandirte o expandir tu negocio o tus Sí. proyectos, o pides prestado al banco o pides o sales a bolsa, ¿no? Sales a O bolsa sea, a emitir bonos. Sales a emitir bonos, claro. O acciones, sí, que claro. es justamente el tema que vemos en el mercado de capitales. En el mercado de capitales, pues tenemos que emitir acciones porque puede ser incluso beneficioso o mejor para la empresa que emitir deuda. Realmente no hay como una mejor que la otra, realmente depende mucho del proyecto. Si el proyecto es a corto plazo, probablemente emitir deuda sea mejor. Emitimos deuda, con la deuda recaudada, lo que nos prestó los inversionistas, pagamos el proyecto. ¿Qué es emitir deuda? Antes, porque creo que a lo mejor se nos puede Ok. perder uno por ahí. Bueno, emitir deuda, un ejemplo súper directo, la neta. No sé si alguno de ustedes haya ido a una agencia de automóviles, tal vez, o a algún crédito tipo una amortización. Tú vas y te muestran la tabla de amortización, de que tú vas a dar siempre 5,000 pesos mensuales. Sí, si de repente esquilla te cobra más de Sí, repente. claro. Bueno, pero bueno, 6,000 pesos mensuales vas a pagar durante los próximos 5 años. Entonces te dicen, tú vas a pagar esto y te presentan la tabla en la cual tienes el capital, el monto que todavía les debes a ellos como agencia. Sí, o sea, tienes pues el enganche, tienes el Todo, monto todo. y tienes los pagos mensuales, ¿no? Entonces, si cada mes pagas 5,000 pesos, una parte se va a intereses, otra parte a capital. Bla, bla, bla. Ok, bueno. ¿Por qué digo este ejemplo? Porque es lo mismo emitir deuda. Emitir deuda básicamente Es pedir prestado. es pedir prestado. Es como si la empresa fueran tú yendo a la agencia y tú eres la agencia. Tú le vas a prestar a la empresa. Entonces la empresa ahora te debe a ti y obviamente tú no le vas a dar como, esa es tu amortización, Sí, me claro, tienes que claro. pagar esto. Pero realmente te van a pagar, o sea, te van a pagar como está estipulado en ese contrato y te van a acabar pagando intereses más lo que les prestaste en el plazo que ellos acuerden. Pueden ser 2 años, 3 años, Sí. 4 años, Que dependiendo. prácticamente eso es emitir deuda, ¿no? Y por Sí. el otro lado,
como tú dices, ¿no? Esos en proyectos a lo mejor de corto plazo, pero Ujú. cuando buscan proyectos de largo plazo, dicen, oye, pues a mí no me conviene emitir deuda o pedir prestado porque los intereses me van a matar, ¿no? Sí. Me van a matar el proyecto. Entonces yo en vez de pedir intereses, pues voy y busco gente que crea en mi proyecto y salgo a bolsa y emito acciones, ¿no? Que estas acciones, ¿a qué te dan, por así decirlo, pues derecho, ¿no? ¿Qué derechos te da una acción? Yo sé que hay varios tipos de Sí, sí, sí. acciones, Hablemos de pero las normales, de de las las normalitas, ordinarias, de nada las más. ordinarias, Sí. ¿qué tipo de derechos te dan las acciones común y corrientes y que tú son las que encuentras en la bolsa de valores, ¿no? Ok. Antes de responder esa pregunta, nada más como que para aclarar, Sí, claro. ¿cómo definimos corto plazo y largo plazo? Nada más Claro, porque, sí. porque creo que no lo aclaramos. Si tu proyecto que vas a hacer como empresa, crees que te va a generar ingresos en el corto plazo, esos ingresos tú crees que van a ser capaces de poder pagar los intereses que vas a tener en la deuda, entonces emites deuda. Si tu proyecto te va a empezar a generar hasta el largo plazo, hasta 15 años más, 20 años más, porque es un proyecto a largo plazo, dices, ¿sabes qué? Yo no tendré dinero de aquí a 5 años para pagar intereses constantemente. Mejor Claro. emito capital. Que es salir a Es bolsa que y salir a poner bolsa. acciones. Exacto. Y ahora sí, vamos a Claro. esa parte. ¿Qué beneficios tiene emitir acciones? Básicamente, hay una diferencia muy marcada. La deuda es más segura que el capital. Totalmente. Totalmente. ¿Por qué? A mayor riesgo, mayor beneficio. Mayor beneficio, exacto. Porque de la deuda, tú les prestaste lana a Bimbo, por ejemplo. Ellos te prometieron pagarte cada semestre, ponle, un monto que le llamamos cupón. Sí, Cada que los bonos tienen sus cupones, ¿no? Exacto, cada semestre y al final te van a regresar tu lana y listo. Y está estipulado contractualmente todos los flujos que vas a pagar como una amortización, como decíamos. Sí, o sea, es un instrumento de renta fija donde tú conoces el plazo y el rendimiento que se te va a estar pagando, ¿no? En cambio, en la renta variable no conoces ni el plazo ni el rendimiento, Sí. que es aquí donde entra pues el tema de la bolsa de valores y las acciones, ¿no? Sí. Entonces, si tú emites capital, o sea, acciones, lo que va a pasar aquí es que el comprador de esa acción, Inversionista. Imaginemos que yo quiero comprar 20 acciones de Bimbo, nada más por comprar y por tenerlas. Yo soy accionista de Bimbo, aunque sea mínimo, porcentaje mínimo con Sí, respecto claro. a los que hay, pero soy accionista. ¿Qué hago ahí? Comparto el riesgo con Bimbo del negocio. Entonces, Bimbo no tiene ningún compromiso conmigo por encima de los acreedores, que acreedores son los que le prestaron lana en bonos. Entonces, si Bimbo quiebra, yo me voy en el barco con ellos. Sí, o sea, para ponerlo mejor más fácil, o sea, los acreedores o aquellos, o sea, Bimbo tiene prioridades, ¿no? Su prioridad es pagar el dinero que ellos contractualmente deben, ¿no? Sí. Porque si no, pues les ponen una demanda. Exacto. En cambio, tú como inversionista, tú estás creyendo en el proyecto de Bimbo y ellos no tienen la obligación de pagarte nada. ¿Por qué? Porque tú eres un accionista o, por así decirlo, socio de ellos. Exacto. Entonces, tú le entras al quite junto con ellos. Es la gran diferencia entre acciones y bonos, ¿no? Sí. Que bonos, pues lo encuentras en el mercado de deuda y en el mercado de capitales las acciones. Que por eso mismo, que creo que es la frase del podcast de este episodio, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Es una regla que creo que todos deben de recordar siempre. Esa regla y la regla de compra barato, vende caro, son como principales para Sí, el tema claro. del mundo de los negocios. Obviamente detrás hay mucho análisis fundamental, técnico y tal, pero esas reglas no hay que olvidarlas porque después como que compramos a precios que tal vez no son los adecuados, vendemos a precios no adecuados. Que es lo que la gente a lo mejor muchas veces no entiende. O sea, te voy a dar cuenta a ti hacer una pregunta muy, muy directa. ¿Tú cuándo empezaste a invertir en bolsa, por así decirlo? Yo, por ejemplo, empecé a invertir en bolsa cuando empezó la pandemia. Pues no llevas mucho, ya Ajá. eras experto, pues Sí. ya eres profesional, ya estabas graduado y Sí, ya estabas trabajando, Sí, o sea, exacto. ya le sabías, pero, o sea, por ejemplo, yo empecé a mis 18 años y pues no sabía nada. O sea, yo sí compraba acciones especulando, o sea, sin un análisis previo, o sea, y creo que le pasa a la mayoría de la gente aquí. Digo, me estás tirando demasiadas flores. No, Pero pues, digo, si vieras mis inversiones tampoco son tan inteligentes. Realmente, lo que decía al principio, si tú quieres meterte al riesgo a apostar como casa de apuestas, métele a lana que puedas perder. Y eso hice. sí, O sea, inversiones muy especulativas, ¿no? O exacto, sea, no digo, estás invirtiendo, estás especulando. especulando realmente. meramente por diversión.
no me he puesto a hacer un análisis o sea, como en mi trabajo tal vez que me ponga a analizar un poco más. Realmente es por diversión. Tanto así que le metí a Aeroméxico, o sea, Sí, ok, así, ok. así No, de también mal. sí te especulaste demasiado, ¿no? Especulé demasiado. Pero fíjate que sí pasa porque con el dinero propio uno dice que, ay, pues que estoy especulando, le sé realmente. Pero, por ejemplo, tú en la Afore, ¿no? Tú manejas, pues, millones Ah, y millones y millones de pesos de clientes, pues, para el retiro, ¿no? sí. Entonces ahí, pues, realmente sí se tiene que hacer un análisis bruto, ¿no? O sea, Definitivamente. O sea, mi definitivamente. dinero es mi dinero y yo lo puedo perder. Pero el Claro. dinero que no es mío. No, cállate. Digo, de entrada, bueno, mi trabajo como tal en la Afore no es tanto la parte de inversión. Es más la parte del seguimiento del riesgo de la inversión. Y, Sí, por ejemplo, claro. actualmente que tenemos el conflicto Rusia-Ucrania, pues todo el riesgo que implica este conflicto en un efecto tal vez contagio alrededor del mundo, como el tema del petróleo le puede pegar a la cadena de producción, cómo esto le puede pegar a tales productos y cómo le acaba pegando la inflación. Y por eso salen los memes de que, ¿cómo es que el conflicto Rusia-Ucrania le va a pegar al precio de la tortilla en Chiapas? Sí. Salen un buen de memes de eso porque es cierto. Pero es cierto. En el mundo globalizado de hoy en día todo está interconectado y acabamos teniendo correlaciones que ni siquiera creemos que puedan existir y existen. Sí, o sea que una correlación estadística es cómo está relacionado la guerra con el precio de la tortilla en Chiapas, ¿no? Sí, no o sea, acaba siendo demasiado y es como hasta cierto punto da un poco de miedo, la verdad. Pero bueno, llegando, Retomando el punto. el tema. Sí, retomando el punto, me perdí un poco. Te Fui- perdí. es que me quedé pensando en el tema del conflicto. Ah, claro, mis inversiones, sí. Sí. Bueno, empecé a invertir ahí. Y empecé a invertir ¿por qué? Porque ese tema de la pandemia cuando empezó, pues era una gran oportunidad. No, fue una súper oportunidad. Gran oportunidad. ¿Por qué? La regla que dije, la segunda regla, compra barato, vende caro. ¿Qué pasó cuando empezó la pandemia? Cayó la bolsa. Cayó la o sea. bolsa. ¿Y por qué cayó? ¿Se enfermó la bolsa? ¿Le dio COVID? Hay que aclarar también esa parte. Al final del día, en la bolsa hay compradores y vendedores. Tú, yo y quienes sean son compradores y vendedores. Están en la bolsa. De hecho, se llama mercado porque es como un mercado. Si queremos Sí, verlo compramos y vendemos. Si queremos... Ok. Tuvimos un problema técnico, pero regresamos entonces. Le da COVID a la bolsa. Se ¿Qué enfermó. fue lo que sucedió? Se enfermó. Qué pobre bolsa. Realmente pues somos un mercado, ¿no? Exacto. Compradores, vendedores. Sí, y justo eso iba. Por ejemplo, tú vas a un mercado, antes de llegar al mercado financiero. Tú vas a un mercadito de colonia normal y una señora vende una camisa. Vende una camisa y dice, ¿sabes qué? Yo la vendo en 50 pesos porque yo la quiero vender a ese precio. Claro. Pero llega un comprador y te dice, no, yo te la compro en 40. Y dicen, no le saco. Y dice, no, te la vendo en 45. Y como que están llegando a un precio central, pero luego llega un comprador y te dice, no, yo te doy 60. Ah, toma en 60. Claro, se le das al de 60. Porque compra barato, vende caro. Entonces Claro. la señora quiere vender caro. La señora sabe finanzas y ni siquiera sabe que sabe finanzas, la señora. Sí, exactamente. Entonces, el mercado financiero es justamente lo mismo, pero en vez de camisas, son acciones. A final del día, la gente especula el precio. Especula y tal vez... muy pocos tratan de realmente hacer su análisis. Claro. Pero sí, la sí. mayoría especulamos. La ¿no? mayoría O sea, especula y es muy visceral a la hora de invertir. Realmente, ese tema del COVID, por ejemplo, cuando empezó, que Donald Trump anunció el cierre de frontera y todo el mundo empezó como apocalipsis zombie, esto se va a acabar, todo se va... La muy famosa versión a riesgo, ¿no? Sí, a la gente le empezó a dar demasiado temor al riesgo. ¿Y qué hacen? Salirse antes de que la bolsa quiebre. Que de ¿Y qué hecho, hace? discúlpame, que de hecho, pues puede verse como, por ejemplo, pues yo sé que la bolsa es muy riesgosa, hoy hay incertidumbre en el mercado, pues mejor me voy a un mercado libre de riesgo e invierto en mi país, ¿no? Exacto. Que por eso baja el precio, porque digo, es una ley de oferta y demanda puramente, donde pues si todos empiezan a vender, pues nadie te va a querer comprar y tienes que tú dar un precio tan bajo para que alguien esté dispuesto a comprarte, ¿no? Sí, es como una subasta en el cual imaginemos que está como el mercadito y está la gente de que yo tengo una acción de Cemex y nadie la quiere. Y dices, yo la vendo en 50 y luego nadie levanta la mano en 45, en 40. Nadie. Y así hay como 1000 o más personas de que ofreciéndola en 40, en 35 y así la acción por oferta y demanda, como dices, cae. Y hay algo llamado que se llama profecía autocumplida. Ok, cuéntame un poco más, de hecho no sé de qué trate. Que entonces, por ejemplo, en este caso del COVID, la gente creía que la bolsa iba a caer. ¿Qué hace? Vende. Claro. Y la bolsa cae porque la gente vendió, porque la gente creía que iba a caer. Sí, Entonces, claro. realmente la misma persona, los mismos inversionistas originaron esa caída.
Y de hecho, te das cuenta tanto de este efecto visceral de inversión y este efecto como de que la gente especula, porque la misma bolsa tiene mecanismos para evitarlos. Por ejemplo, actualmente la bolsa mexicana tiene mecanismos de que si la bolsa mexicana, de manera general, ha caído 7% en un día, la sesión la paran. O sea, literalmente el mercadito cierran todas sus puertas y dicen, ¿sabes qué? Ya nadie compra, nadie vende, nadie hable. O sea, Que es algo como lo que pasó ahora con GameStop, ¿no? Que sí, Robinhood cerró lo las cerró mejor. operaciones de las acciones, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la cierran, pero no la cierran completa, la cierran solamente 15 minutos para que la gente se dé cuenta de que, ok, respira, tómate un café y realmente quiero vender Cemex, realmente estoy tan asustado que lo analice. Si después de 15 minutos la reactivan, porque la van a reactivar, cae 13%, vuelven a pagar la bolsa otros 15 minutos. Si la bolsa cae después de que la reactivan 20% en esa misma sesión, en ese mismo día, pues ya la cierran por todo el día, Claro. se van a llorar a sus casas y pues Sí, fue un pues, mal día ese día. pues es un tema pues muy extenso, ¿no? Sí. Todo lo que viene siendo el mercado de capitales, las acciones. Sabemos que obviamente en el mercado de capitales no solamente existen acciones. ¿Qué otros tipos de instrumentos existen, Fisam? Bueno, en el mercado de capitales, lo más representativo podrían ser las acciones junto con los Claro. ETFs. Ok, que los ETFs, los Exchange Traded Funds, ¿qué es lo que buscan? Que ¿Qué de es hecho lo que... hay un video del doctor financiero que Claro, lo explica. ya explicamos en Instagram un video de los Me salió ETFs. en TikTok. Entonces, pero bueno, lo explicamos aquí en el podcast también, Sin Fisam. problemas. Un ETF, básicamente, como tú dices, es como un instrumento. Tenía un jefe antes que me explicaba que era como un automóvil. Ok, Era como un automóvil en el cual tú te subes, como un taxi. Y hay varios índices en el mundo, ¿sí? Índices. Por ejemplo, en México está el IPC. El IPC, índice de precios y cotizaciones, mide como el comportamiento de la bolsa mexicana. el mercado financiero mexicano, Exacto. ¿no? O sea, mide o sea, mide cuál es el valor promedio diario del mercado mexicano. O sea, si vale hoy 100 pesos y mañana vale 110, o sea, lo va midiendo, ¿no? El índice. Y tú dices, ¿cómo lo mide? Básicamente es un promedio ponderado de las 35 acciones más grandes de México. Es como si agarráramos el precio de los 35 locales que venden camisas y dices, la camisa en promedio en este mercadito cuesta 50 pesos. Exacto. Pero vas a encontrar en los distintos locales 40, 70. Claro. En promedio llegas a eso. Y diario hay un rendimiento de la bolsa en promedio. Entonces, sí, claro. tú no puedes decir, ¿sabes qué? Yo quiero comprar el IPC. El IPC solo es un índice que mide el funcionamiento y comportamiento de la bolsa mexicana. De la economía. De la economía de mexicana. Bueno, de la... Sí, pues es el índice de las 35 empresas más grandes de México, que de hecho muy probablemente han escuchado el famoso SP500, ¿no? Sí. Que en vez de medir las 35 empresas más grandes de México, mide las 500 empresas más grandes, pero de Estados Unidos. Sí, y hay un sinfín de índices que podríamos adentrarnos. Está hay para Alemania, para Francia, para España. Hay mil y un índices, hay ¿no? Bastantes. Índices del metaverso, índices de equidad de género, que índices de, hecho, de esto. El doctor financiero ya lo explica. También lo expliqué. que este índice de la equidad de género es una historia muy padre porque en Wall Street hay una estatua de un toro y también hay una estatua de una niña que está parada así enfrente de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y esa estatua la hicieron con el fin de promocionar un índice, de hecho es una ETF, el cual sigue a las empresas que en sus niveles más altos directivos hay mujeres. Ya. Ok, entonces este índice sigue, no sé, 50 empresas donde las directivas son mujeres y siguen el comportamiento o el beneficio que obtienen estas empresas. Claro. Entonces, hay índices de todos los sabores y de todos los colores, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes seguir esos índices? Básicamente tomas un taxi y dices, ¿sabes qué, taxi? Yo quiero que sigas a cómo se comporta el IPC. Entonces, este taxi... Que es el carrito que va enfrente, cuenta, ¿no? El BMW de enfrente. Ahí va el BMW, que es el IPC. Bueno, ponle que el S&P es el BMW sí. y el IPC. Aunque pues, este año el IPC... Si quieren revisarlo, wow, le ha ido muy bien. Obtuvo mejores rendimientos que el Standard & Poor's 500, Exacto, ¿no? Entonces... México obtuvo mayores ganancias que Estados Unidos. Y tuvo mayores máximos históricos este año, así que tú digas BMW no es tampoco, está... Sí, ponle está que bien, pues un Versace, un Versa. Se está portando bien, ¿eh? Ahí va, y más pisa, o menos. Sí, entonces tú subes al taxi y dices, ¿sabes qué? Persigue este índice, a cualquiera que tú quieras. Y el ETF...
pues busca seguirlo. Entonces el ETF te promete que te va a dar el rendimiento que genere el IPC, en este caso, en este ejemplo. Va a ser la misma ruta, La ¿no? misma ruta. No ganarle, no perderle por debajo. La misma ruta, tal cual. La misma ruta como tal. Si el IPC perdió 15%, yo quiero perder 15%. No quiero no perder. No, yo quiero seguir el IPC. Independientemente cómo le vaya. ¿Por qué? Porque yo creo que el IPC le va a ir bien. Entonces, eso es un ejemplo, ¿verdad? Obviamente hay mucho tipo de ETFs. También está el ETF, por ejemplo, del S&P 500, que aquí Eri ya lo comentaba, que es un el S&P 500 es un índice que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Hay un ETF que sigue al S&P 500, pero también hay un ETF que sigue al S&P 500 por 3. Sí. Entonces, ¿qué es esto de por 3? Bueno, lo que pierda o gane el S&P por 3. Entonces, es un riesgo mayor, ¿eh? Alto. Porque si el S&P mañana gana 5%, lo que tú hayas metido de lana, tú ganas 15%. Y tú dices, wow, soy el mejor inversionista del mundo, Warren Buffett. Que las inversiones es conocido como apalancamiento, ¿verdad? Sí, se apalancan realmente. Pero si mañana el S&P de repente empieza otro COVID y vuelve a caer como cayó en aquel entonces, vas a sufrir y a llorar. Que aquí algo importante también, otra regla que quiero dejar en este capítulo, es que ninguna pérdida, ni ganancia realmente, pero quiero clavarme en las pérdidas, está realizada hasta que te sales de la bolsa. Claro. O sea, puedes ya mañana perder de los 10,000 que metiste, bajar a 5,000 y decir, wow, ya perdí todo mi dinero. Realmente no. Si tú crees que en el largo plazo esa acción o ese ETF o lo que tú invertiste se va a recuperar, quédate. O sea, quédate, se va a recuperar y vas a recuperar lo perdido e incluso hasta más. Pero si en ese momento te da miedo y dices, no, se va a ir a cero, voy a perderlo todo, me salgo, ahí sí vas a efectuar la pérdida y ya no hay manera de recuperarte. Sí, que realmente pues todos los expertos, todas las personas que viven del mercado financiero saben que los rendimientos dentro de la bolsa de valores o el mercado de capitales están siempre en el largo plazo, ¿no? Sí. O sea, tú cuando entras, inviertes en la bolsa de valores, tú sabes que ese dinero no lo vas a mover por menos de 2, 3, 4, 5 o más años, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente en la bolsa de valores no buscamos rendimientos en el corto plazo, sino pues se vuelve el famoso término trading, ¿no? Estás nomás así especulando y haciendo ahí como apuestas, ¿no? Sí, que hay todo tipo de inversionistas realmente. Hay quien dice que lo más inteligente es largo plazo y tal vez sí, por ejemplo, un ejemplo muy claro de tal vez Tesla, imaginémonos. Cuando empezó la pandemia, en menos de 10 meses rindió 500%. ¿Qué es rendir 500%? ¿Por qué dices tantos números? Para poder un dato, si tú metes 1,000 pesos, multiplícalo por 500%. Ahí se me fue. Bueno, por 5. Por 5. 500, sí, 500 pesos. 1,000 pesos. O 600 pesos. 1,000 pesos, perdón, sí, 600 pesos. 1,000 pesos son 6,000 y así. 100,000 pesos son 600,000. Entonces, mientras más le metas, es mucho mejor. Tesla es un ejemplo que, claro que en retrospectiva es muy fácil decir, ay, pues le hubiera metido a Tesla. Y sí. No, a mí me pasa todos los días. O sea, veo ahí en el broker de GBM hay una pestaña donde te dice las alzas del día y dices, güey, esta subió 47% hoy. ¿Por qué ayer no le metí? Sí. Pero pues es que para atinarle, o sea, es en un millón, es una en un pajar, ¿no? Y nunca sabes por qué. De repente hay noticias donde dicen, no, pues esta empresa hizo una fusión con otra, así que le va a dar un super potencial y al día siguiente, ¡pum!, ¿no? Sí. O sea, es muy complicado. O sea, la bolsa de valores sí es riesgosa, pero pues a mayor riesgo, mayor beneficio. De hecho, aquí tengo un ejemplo que es muy personal de una apuesta que yo hice meramente por apuesta y por ver qué pasaba. Cuando empezó la pandemia, me estaba yendo muy bien porque estaba empezando a invertir en acciones. Mi estrategia fue muy fácil, la verdad. Dije, ¿sabes qué? Alsea antes de la pandemia, por ejemplo, valía 50 pesos, por poner un dato. Empezó la pandemia, la gente corrió a vender, ahora valía 25. Y dije, ok, valía 50. Eventualmente regresará a 50. Va a regresar, porque claro. no va a quebrar, no creo que quiebre. Entonces, compro Alsea, se recupera y me va a generar rendimiento de todo lo que le meta. Y sí fue. Y más acciones también pasó lo mismo. Un día me despierto, veo en la aplicación de GBM una acción de Hertz, que es una compañía que arrienda automóviles. Sí. Y veo que se iba a deslistar, ¿no? Y llevaba 3 días seguidos, bueno, en aquel entonces no estaba esa nota todavía, llevaba 3 días seguidos con rendimiento de 100%. No. Y dije, ¿sabes qué? Le meto lana y en 5 días genero 500%.
lo que hice fue meterle de que 4,000 pesos. Dije, en 4 días son 20,000. Lo saco y me voy de viaje. No, pues qué fácil decirlo, Qué fácil, ¿no? ¿eh? Y dije, ¿sabes qué? Puede ser que no, puede ser que sí. Lo puedo perder. Spoiler, lo perdí. La Sucedió. neta, sí, lo perdí. Pero lo triste aquí fue que sí sucedió. O sea, los siguientes 3 días se mantuvo el rendimiento y mis 4,000 fueron 12,000, 13,000 aproximadamente. Ese era... Gracias. Muchas Ese gracias. era un gran momento. No, para ti. Gracias. Ese era un gran momento para salirme porque tenía ya 13,000 de los 4,000. Pero mi ambición y mi ludopatía sí, dijo... tú dijiste, no, voy a llegar a 20, Dijo, 50. ¿sabes qué? Yo dejaré de trabajar en Invercap, yo ya me haré rico, o sea... Claro. Y eso es un error que puede cometer cualquiera, la verdad. Y no está mal, creo yo, todos cometemos errores, siempre y cuando ese error no te impacte en tu vida. O sea, yo aquí le metí lana que podía perder, yo ya sabía que podía perder. No le metí lana que iba a necesitar, ¿no? para, O sea... para mi mes. Entonces, al final... iba a rendimiento, luego un día menos 300% y perdí todo. Así que no puedes tener menos 300%. Sí, pero perdí como con respecto al principio gran parte. Sí. Y... Sí, es que se te ve el porcentaje acumulativo, ¿no? Sí, y fue como... Y ahí me ganó lo que decía de que no, va a regresar. Y siguió bajando hasta que ya prácticamente la deslistaron y ya no la puedo vender y está ahí muerta la sí, posición. Está ahí complicado, ¿no? Entonces, bueno... Y aquí es justo donde decíamos, mayor riesgo, mayor rendimiento. Prácticamente ningún índice mundial conocido, famoso, te va a dar un rendimiento en 3 días de 200, 300%. Sí, no, que aparte, pues, el chiste de los índices o de los ETFs es porque tienen una gran diversificación. O sea, el SP500, el Standard & Poor's 500, pues es un índice que sigue 500 empresas. Sí. O sea, si quiebra una, tienes 499 empresas más, ¿no? Y aparte, pues son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Exacto. O sea, aparte le agregas que es muy complicado que truenen. Y aparte, pues se van, pues, por así decirlo, actualizando cada 6 meses, ¿no? Los índices van quitando y poniendo empresas nuevas. Entonces, pues realmente sí es muy complicado, ¿no? Llegar a caer al menos en los ETFs o en los índices, en un problema así tan grande, ¿no? Sí. Al menos que te vayas a un índice o un ETF muy concentrado, como por ejemplo un ETF del metaverso, que a lo mejor si el día de mañana se desploma, pues te vas, ¿no? O sea, sí. te lleva de encuentro. Como decíamos al principio, ocupas tenerle demasiada fe al proyecto que le vas a invertir. Si tú crees que el metaverso realmente es el futuro, es momento de invertir ahora. Así como a la gente que creyó en Bitcoin hace 10 años. Sí, no, pues son millonarios. Sí, son millonarios, pero... En retrospectiva podemos decir, lo hubiera metido a Bitcoin. Pero claramente en ese momento ni teníamos ni idea. Por ejemplo, hoy en día con los NFTs, yo sí fui creyente que, o sea, no sé, o sea, no creo que eso pueda ser algo sostenible en el largo plazo. Probablemente este clip envejezca mal. Sí. Probablemente. En 5 años voy a volver a subir este clip y te vas a estar así con cara de payaso. Voy a estar muy triste. Ojalá que no sé. Pero yo realmente no comprendo cómo esto puede ser sostenible en el largo plazo. Y es que es muy complicado y te voy a decir un punto de vista que creo que nadie habla, porque nadie de los expertos habla, porque por ejemplo yo veo muchos compañeros que están certificados, que son profesionales, que son financieros, que son economistas, y por subirse al tren hablan como si esto estuviera como una ciencia. Digo, yo sé que la economía al final de cuentas pues sí es muy numérico y así, pero pues no lo respalda una ley, ¿no? Como las leyes de Newton así, pero no quieren abordar el tema, por así decirlo, de decir, oye, pues ¿sabes qué? Los NFTs no son el futuro o no van a tener ningún crecimiento porque realmente yo no lo vi en la escuela, yo no lo aprendí, no hay nada que diga que sí. Sí. Más sin embargo, hay otros que se suben de que no, sí, o sea, yo estoy estudiadísimo, yo sé que esto es el futuro. O sea, realmente hay mucha especulación. Demasiada. O sea, hay demasiada especulación y ya ni siquiera sabes a quién creerle, ¿no? Exacto. O sea, realmente son, o sea, todos estos pseudo criptoactivos, pues realmente pues son muy complicados de entender. O sea, nunca sabes cuándo un gobierno chino va a decir no acepto esta moneda y adiós a todos los que quieran hacer transacciones con criptos, porque al final de cuentas, pues es un servidor que depende del internet. O sea, si el día de mañana Telmex dice yo no voy a permitir que se hagan transacciones de este tipo, porque pues bueno, la criptografía y todo eso, o sea, no voy a permitir que se hagan transacciones con mis
Servidores, mis todo. servidores, con mi industria sobre criptos, pues se va a la quiebra, ¿no? Sí, claro. Entonces, son muchas cuestiones que hay que analizar y que no es nomás como hablarlas por hablarlas. Sí. O sea, tan fácilmente así como Claro. decir de que no, sí sabemos y así, porque realmente no hay un estudio. O sea, Ujú. Y digo, mi comentario de NFTs va desde la ignorancia totalmente. O sea, no es como que yo haya sí. leído un paper o yo haya hecho un paper al respecto de por qué los NFTs no son el futuro. Realmente no. Solamente es mera como, no sé, un feeling como que Mm. digo, no. Y no es que aparte estamos, o sea, por ejemplo, tú que te dedicas realmente al mercado de riesgo así en una Afore, ¿no? En Invercap, Sí. pues lo ves en un punto de vista donde tú estás tan expuesto al riesgo y tan expuesto a los movimientos diarios y a la economía verdadera, a todo el sistema financiero fuerte, ¿no? Que impacta a la economía mundial. Dices, pues es que no se pongan a jugar. Sí. Estos son juegos, esto es especulativo. Métanse realmente al trabajo honesto, ¿no? Como bien he oído, el trabajo honesto no deja nada, ¿no? Sí. Pero, pues realmente sí, o sea, yo entiendo esa parte donde dices, oye, güey, pues tengo estudiando más de 10 años esto para que un día venga un chavito de 15, 16 años, un compre PDF. con un PDF, venga, compre un NFT de un pinche chango y esté ganando más lana que yo. No manches. Es difícil creerlo. Sí, sí, O sí. sea, es complicado. Yo Ajá. entiendo ese punto. O tal vez soy muy conservador. No lo ¿Puede sé. ser? No lo sé. Y yo creo que eso solo el futuro lo va a decir. Y en el futuro, en retrospectiva, podré decir, estaba bien, estaba mal. Que de hecho, bueno, ya estoy saliendo un poco del tema financiero, pero me gustaría como decirlo aquí como otro tip, consejo que me gustaría darle a tu audiencia. Es que nunca juzguen las decisiones del pasado con la sabiduría del presente. Que lo dice mucho Roberto Martínez en su podcast y me gusta mucho esa frase. Un saludo a Roberto. Un saludo a Un día Roberto. vas a estar Un aquí. día... ¿Por qué? Porque realmente yo creo que a veces me gusta tomar las decisiones, la mejor decisión con base en la información que conozco en este momento. Obviamente en el futuro tendré otra información y diré, no era la decisión correcta. Pero sí lo era ahorita, que es donde importa. No importa en 5 años, importa Claro. ahorita. Y eso aplica para cualquier decisión, más allá de la financiera. Solo quería como dejarlo sobre la mesa, agregarlo. Saludo a Roberto, sí. Pero bueno, de ese tema que platicabas del riesgo, y no acabo un punto inicial que estábamos tocando hace ratito, del tema de la aversión al riesgo. Tú como inversionista puedes decir, ¿sabes qué? A mí me da miedo el riesgo, a mí me gusta el riesgo, y es muy respetable. Solamente ocupas saber exactamente, definir qué quieres, y sobre eso moverte en el mercado. Por ejemplo, si tú dices, ¿sabes qué? Yo no quiero riesgo, yo quiero nada más ahorrar y tener mi rendimiento seguro, siempre positivo, nunca negativo. Eso es una frase como creo que la he escuchado. Sí, claro. Siempre positivo, nunca negativo. Bueno, pues sobres, bro, vete a CETES. Claro, o sea, vete a un instrumento de deuda, ¿no? Ajá, deuda gubernamental. Que de hecho hay memes por ahí que dicen de que ahorita que el mercado financiero va mal y que la gente, como lo que decía, se sale del mercado de capitales para irse a CETES de nuevo, de que dice, miren quién regresó arrastrándose. Sí, claro. Porque claro. la gente regresa a ese lugar seguro. Sí, a la renta fija, ¿no? O sea, que de hecho en un portafolio, por ejemplo, nosotros que hacemos portafolios de inversión, la renta fija nunca la dejamos de lado porque es la que le va a dar ese soporte, ¿no? A tu portafolio. O sea, si tú lo ves como una mesa, una construcción, pues la renta fija pues son todos los eslabones y todo lo que va a mantener firme pues a largo plazo el portafolio, porque independientemente de la variación de la renta variable del mercado de capitales, Sí, pues la renta fija ahí va a estar, ¿no? sí, Ya conoces el plazo de rendimiento y va a estar sólido, ¿no? claro. Entonces, de lo que decía de la aversión al riesgo, tú dices, no, yo no quiero riesgo, te vas a CETES. Tú dices, ¿sabes qué? El que tenga miedo a morir, que no nazca. Claro. Yo voy a irme por el riesgo ofensivo all the way, como dijera el cabonismo. Sí, como dicen los... No van a la guerra, ¿no? Exacto, a los no le hacen corridos. Exacto, Claro. o sea, dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir por todo. Bueno, pues date, o sea, te puedes ir por el S&P por 3, te puedes ir por un buen de activos de alto riesgo y probablemente tus retornos día tras día van a dar bandazos. Bandazos fuertes de que metiste 1000, mañana son 500, bueno, tal vez muy fuerte 500, mañana son 800, luego son 1300, y luego son 900, y luego 1400, 1500, 1900, baja otra vez, y son bandazos muy bruscos que si tú estás dispuesto a tolerarlos, adelante, y que de hecho, en el largo plazo,
es una teoría, no sé si llamarle teoría, es casi una regla, casi siempre se cumple. En el largo plazo es seguro que vas a generar rendimientos Sí, no. en el mercado de capitales. Y aquí algo, como ya de mi trabajo puntualmente, en las Afores, en todas las Afores, hay 10 portafolios, ¿sí? Sí, las CIAFORES, ¿no? Las CIAFORES, como portafolio, como Afore, somos una administradora solamente, administradora de fondos para el retiro. ¿Cuántos fondos? Tenemos 10 fondos. ¿Por qué son 10 fondos? Tenemos un fondo para la gente que nació en el 95 para arriba, o sea, los jovencitos acá. Los millennials, Los ¿no? millennials. Tenemos un portafolio para la gente que nació en el año 55 al 60. ¿Por qué los tenemos separados en dos portafolios? Como decíamos, alguien que tiene 25 años, 24, que está en la CIFORE de los jóvenes, tú puedes meter su lana de ellos mayor riesgo. a mayor riesgo, lo que decíamos, a S&P y cualquier cosa que sea riesgosa, porque sabes que mañana vas a poder perder su lana, no toda obviamente, una parte y recuperarla y hasta ganarle mucho más en el largo plazo. Y cuando tú tengas 60 años, 65, que llegues a la Afore y digas, hola, quiero mi pensión, ya habrá pasado ese periodo de pérdidas y ya te van a dar tu dinero con todo lo que generó. En cambio, alguien que nació en el 55, que hoy tiene aproximadamente 50, 60 y algo de años ya, probablemente mañana vaya ya a la Afore a pedir su dinero. No puedes arriesgarlo. No puedes jugarte que mañana tengas un mandazo negativo y pues no tengo su dinero, joven. Bueno, ya no joven. Sí, claro. Ya no tan joven, no tan joven, ¿verdad? Pero entonces no puedes arriesgarlo, por lo cual el dinero de esa persona tienes que invertirlo en cosas seguras. ¿Qué dijimos? CETES, EMES, mercado seguridad, de deuda. Mercado de deuda. Claro que entonces, sí. por eso se separa el perfil de riesgo de cada inversionista. Una administradora lo separa en diferentes fondos. Tú, como inversionista particular, como persona física, pues tú debes de definir tu perfil de riesgo y decir qué tipo de fondo quieres tener. Un fondo de mucho riesgo para largo plazo, o un fondo de poco riesgo que te genere rendimientos constantes y pequeños. Y ninguno es mejor que otro, realmente. Solamente hay que definir qué quieres tú. Oye, ya para ir finalizando un poco la plática, y creo que es importante que entendamos, nomás, yo creo que muchos se confunden sobre qué es una bolsa de valores y qué es un broker, ¿no? O sea, muchos piensan que, oye, yo estoy invirtiendo en la bolsa de valores y mi dinero lo tiene la bolsa. No, tu dinero lo tiene un broker y ese broker hace las transacciones entre la bolsa y tú. O sea, es literalmente un intermediario. Solamente, no sé si nos puedes explicar un poco sobre eso. Claro. Sí, imaginémonos el mismo ejemplo del mercado. El mercadito un mercado aquí en Nuevo León, pues cerrado. Yo conozco muchos en García, conozco muchos en Monterrey, aquí en Escobedo. Imaginemos que es un mercado cerrado en el cual, por temas de COVID, a lo mejor. O sea, la Pulga Río. La Pulga Río, exacto, la Pulga Río. La Pulga Río para todos los regios, aquí que nos escuchan. Entonces, solamente una persona puede entrar y salir. Una persona es como el mensajero. Y tú le dices, oye, ve y chécame cómprame una camisa en 50 pesos. Él va y checa si alguien está vendiendo la camisa en 50 pesos y el que la vende allá adentro te dice, no, yo la estoy vendiendo en 55. Te dice, no, 55. Y ahí como que él te ayuda como a conectarte con el comprador, porque tú no puedes pasar a la Pulga Río porque la cerraron por X ya. COVID. Había COVID, no podíamos entrar. Tenemos restricciones, no puede pasar. Comuníquese con nuestro personal. Entonces, ella te ayuda. Igual, aquí, el broker es justamente eso. La bolsa es como el mercadito que está, tú eres el inversionista y el broker es quien te conecta a esa bolsa. Y el broker conecta a esos compradores y vendedores para que se ejecute esa operación. Que aquí ya el broker hay varios tipos. Tipo, yo uso GBM, que le hemos comentado ahorita aquí en la sesión sin aclararlo. GBM es un broker que en la aplicación, puedes descargar la aplicación, hacer tu contrato en línea y es promoción no pagada. Promoción no pagada, por cierto. Porque lo van a decir, no les pagaron. Nadie nos paga. Ojalá, nadie nos paga. Entonces, bueno, yo uso esa. Yo personalmente también uso esa. Pero no es como que porque sea la mejor, sino porque la que conocí de volada y dije, no, de es hecho, fácil. Fíjate que yo realmente sí es la que uso porque es la que más me gusta, porque es más interactiva. Es muy interactiva. Tiene la página súper fácil de usar y aparte, pues es súper económica, ¿no? O sea, Bursanet, por ejemplo, tienes que tener 10,000 pesos. Entonces, y retomamos otra vez, había un problema técnico, pero pues realmente, pues la página de GBM pues realmente es muy interactiva. Bursanet tienes que tener 10,000 pesos de capital para poder invertir.
Entonces se vuelve complicado, ¿no? Por eso es muy fácil de acceder y aparte pues es muy didáctica, como lo mencionábamos, ¿no? Entonces, pues entendemos lo que es la diferencia entre lo que es el broker y la bolsa, ¿no? O sea, la bolsa es, por así decirlo, la chida, ¿no? La que tienen las empresas, o sea, las empresas van a la bolsa, ¿no? Sí, Y ponen a disposición sus acciones ante la bolsa. Y un broker es el intermediario que te ayuda a ti para poder comprar esa acción, ¿no? sí. Entonces, qué bueno que aclaramos eso porque muchas veces pensamos que estamos invirtiendo directamente en la bolsa, pero no, lo hacemos a través de un broker, chavos. Sí, Y y bueno, ujú, una invitación realmente, creo yo que este ejercicio de practicar tal vez con 1,000 pesos, poco dinero, realmente algo que yo, no te haga yo falta. empecé con 200. Ajá, yo empecé con 300, de hecho tenía TikTok hace tiempo y hice un TikTok ahí de que tenía 300 y luego pasé a 350 y dije, wow, es un rendimiento del 13%, y dije, si le meto 1,000 se hace más y empecé como a meterme cada vez más, pero sí, todos empiezan de a poco, métanle, conózcanle y solamente definen su perfil de riesgo, porque si no lo definen, después pueden tener Claro. rendimientos y espantarse porque no esperaban ver un menos 20%, Claro, que yo a lo pero mejor ahí les puedo dar una recomendación. Si quieren saber cuál es su perfil de inversionista o perfil de riesgo, háganse preguntas como ¿cuánto estoy dispuesto a perder? ¿Cuánto tiempo quiero que dure mi inversión? ¿Qué es lo que estoy esperando? ¿Cuánto es lo mínimo que puedo ver en el portafolio? ¿Cuánto es lo máximo que puedo ver en el portafolio? Entonces, contestando esas preguntas se van a dar cuenta de que, oye, pues sabes qué, güey, pues yo realmente no estoy dispuesto a perder mucha lana. sí. Entonces no voy a invertir en acciones nuevas o no voy a invertir en acciones de empresas pequeñas, sino en empresas sólidas, ¿no? Por ejemplo, un Walmart, por ejemplo, un Apple, Microsoft, ¿no? Que son empresas muy sólidas, ¿no? Claro, que de hecho, bueno, en otro capítulo podríamos hablar un poco más de lo que es el VAR y temas de riesgos, si es que la audiencia da like y Y no- nos da follow, ¿no? y me invita a otro programa. No, yo creo que sí, definitivamente va a quedar pendiente Sí, un segundo episodio porque sí, hay demasiados temas dentro de la bolsa de valores y el mercado de capitales definitivamente. y sobre todo pues estaría muy padre también que nos compartas ya realmente a lo mejor algo más de los riesgos que tú ves dentro de tu trabajo porque yo creo que es muy importante o muy interesante que la audiencia aquí los escuche, Sí. ¿no? Y de hecho, esta parte que comentabas, que eran muy buenas preguntas para definir tu perfil de riesgo, tengo una teoría yo de que todo lo puedes explicar con una curva gaussiana o curva normal. Si, Que en que en estadística, estadística es, bueno, igual la pueden googlear porque tal vez no todos tengan como el contexto de, es una curva en la cual pues tienes valores extremos a las orillas y todo se centra en una media. en un Entonces, promedio. en un promedio, sí. Entonces, si tú defines tu curva gaussiana, tu curva normal, y tú defines tu percentil máximo de pérdida, siento que estoy hablando ya muy técnico, perdóname, Sí, pero tú defines tu pérdida máxima, como tú decías, en ese lugar, todo lo que sea mejor a esa pérdida ya es ganancia. Y eso aplica para todo. Por eso dice que aplica para muchas cosas. Por ejemplo, en una decisión de vida también la he aplicado. De que tal vez, por ejemplo, cuando empecé a dar clases, dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me cancelen, que diga una tontería y que me corran. y más en COVID, ¿no? Que es Y en sí, línea. dije, no, que me grabe, no, 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 un buen de cosas, pero dije, sería el fin de mi vida, estaría cómodo con eso. Pues no estaría tan cómodo, pero tampoco me dejaría caer No es lo peor, y lo ¿no? podría soportar. Y como defino que lo puedo soportar, Es ganancia. mi peor escenario, todo lo que pasa para acá, ya gané. Claro. Entonces, aplica para cualquier decisión realmente de Sí, vida. pues realmente dentro de las inversiones tú tienes que poner como estos famosos soportes, ¿no? O sea, Sí, yo no puedo soportar más de 5,000 pesos de pérdida. Pues entonces si ya llevas 5,000, pues ya saca la inversión, ¿no, compadre? Porque si no, pues estarías exactamente golpeando tus ideales, ¿no? Y tus propios, pues análisis. sí, Y pues bueno, no sé si gustes agregar algo más ya para dar por concluido este podcast porque sé que ahorita tienes unos pendientes que resolver. sí, sí, sí. No me gustaría quitarte más tu tiempo. ¿Algo más que desees agregar, sino para dar por finalizado este episodio? Bueno, más que agradecerte la invitación y bueno, una breve como conclusión de todo esto, creo que dijimos varios puntos que podemos resumir, yo creo, en las frases que dijimos, como Claro. comprar barato, vende caro, y como mayor riesgo, mayor rendimiento, que claro, es una regla no absoluta, también quiero aclararlo porque no todo riesgo es rendimiento siempre. Entonces también puede ser que el riesgo, si estás viendo que Aeroméxico se está cayendo, no le juegues al riesgo con Aeroméxico probablemente. Digo, no ahorita, ya pasó ese tema de Aeroméxico, ya se reestructuró. Sí, ya fue, ya fue. Pero,
el tema de mayor riesgo, mayor rendimiento, el tema de compra barato, vende caro y también diversificación. Que eso tú lo comentaste recientemente. Diversificar ayuda mucho a que si una acción pierde, al menos te recuperes con las otras acciones de tu portafolio, acciones ETFs o lo que tengas. Tú lo comentabas con el S&P 500, que hacer 500 empresas, si una quiebra o una pierde mucho dinero, como fue el caso, por ejemplo, de Meta en enero de este año, Sí, que hay sí. un video de Doctor Financiero que Sí. lo explica. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, lo hay. sí, sí, de Creo Meta. que sí lo vi. Bueno, las demás lo recuperan. Entonces, al final del día, la diversificación te ayuda a tener un rendimiento positivo o al menos menos negativo Sí, constantemente. claro, pues en el largo plazo, pues al final de cuentas el rendimiento se ve, ¿no? Claro. Entonces ya para concluir, pues el mercado de capitales hay que recordar que pues es todo lo que esté relacionado con el capital social de una empresa. Así es. Es cuando las empresas salen a bolsa buscando obtener dinero por parte de inversionistas. Entonces, en vez de ir a pedir un crédito, van, emiten acciones y pues base al dinero que pagaron los inversionistas por esa acción, pues ellos llevan a cabo sus proyectos, ¿no? Exacto. Y pues la bolsa de valores ya sabemos que es como, por así decirlo, el mercado que tiene todas estas acciones, ¿no? Que es el que las vende, La ¿no? pulga río. La pulga río de las acciones. Entonces, pues yo quiero agradecerte personalmente por haber confiado en este proyecto, por haber estado aquí el día de hoy con nosotros. Estamos muy contentos de poder ya haber grabado el primer episodio del podcast de Mi Doctor Financiero. Definitivamente queda pendiente un segundo episodio Sí. contigo. Me gustaría ahí después programarlo ahí con tu asistente. Y pues definitivamente estamos súper agradecidos con todos los que nos están escuchando. Todos los miércoles vamos a estar subiendo un episodio nuevo, así que estén al pendiente. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Sí, bueno, puros memes anticapitalistas comparto en Facebook, pero Okay. nada, realmente no. Fisam Zavala en redes sociales. Realmente mi nombre, donde me busquen me van a encontrar, porque No hay ningún FISAM no hay en el ningún mundo, de Fisam. hecho. Ajá. Exacto, entonces Instagram, Facebook, Twitter. FISAM es con S, de hecho, como Ajá. quiera aquí en la descripción del video, Bueno, sí. vamos a dejar ahí el nombre y aquí en las manitas de FISAM Si es que lo pueden poner. Sí, aquí. vamos a poner el nombre de FISAM. Y pues bueno, pues muchísimas gracias para todos los que nos están escuchando. Queremos agradecerles y recuerden que este espacio es tu espacio. Sería todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Nos escuchamos próximamente. Muchas gracias, güey.